Las normas jurídicas positivas. Concepto, estructura, clases y caracteres. Concepto. El ordenamiento jurídico positivo es el conjunto de normas jurídicas escritas que rigen un determinado pueblo y en un determinado momento histórico. Manuel Albaladejo define norma jurídica como todo precepto general que tiene como fin regular la convivencia de una comunidad y cuya observancia puede ser impuesta coactivamente por el poder directivo de la misma. Se suelen utilizar indistintamente los términos norma jurídica y ley, pero hay que entender las normas jurídicas como un conjunto de disposiciones normativas generales de distinto rango, donde se engloban tanto la ley como los reglamentos. El ordenamiento jurídico se compone de las propias normas y de las instituciones que las aplican. Pueden ser escritas y consuetudinarias. Las normas escritas, contenidas en códigos, articuladas y organizadas, elaboradas y dictadas por órganos con potestad legislativa del Estado. Las normas consuetudinarias surgen de modo espontáneo de la sociedad, a través de comportamientos reiterados, durante mucho tiempo, de personas y grupos con una clara conciencia de la obligatoriedad jurídica u opinio iuris. Estructura. En toda norma jurídica existen dos elementos fundamentales. Un supuesto de hecho, es decir, es la realidad social que contempla cada norma y a la que afecta, las situaciones que necesitan protección jurídica. Y dos, una consecuencia jurídica. Las normas jurídicas imponen consecuencias a las personas que no las respeten. En definitiva, el supuesto de hecho va dirigido a los ciudadanos para que lo cumplan y la consecuencia jurídica se dirige a los tribunales para que apliquen la sanción que corresponda, si es que procede, en caso de incumplimiento de la hipótesis. Regla general. Existe el deber general de cumplir las normas jurídicas. Artículo 6 del Código Civil. La ignorancia de las leyes no es excusa de su cumplimiento. Clases de normas jurídicas positivas. A. Normas obligatorias y normas prohibitivas. Las normas obligatorias o imperativas positivas contienen una consecuencia jurídica obligada imponiendo determinados actos. Por ejemplo, imponen a los padres el deber de prestación de alimentos sobre sus hijos menores o dependientes, mientras que las normas prohibitivas o imperativas negativas impiden realizar determinados actos, por ejemplo, las que prohíben el matrimonio cuando medien determinados impedimentos. B. Normas rígidas y normas elásticas. Las normas rígidas o de derecho estricto son aquellas en las que las consecuencias jurídicas son taxativas, de contenido concreto, por ejemplo, las leyes penales. Las elásticas, flexibles o de derecho equitativo son aquellas en las que las consecuencias jurídicas son flexibles, es decir, se indican de forma general, siendo posible tener en cuenta otras circunstancias y variando según las mismas. C. Normas comunes y normas particulares. Las comunes rigen en todo el territorio, por ejemplo el Código Civil, y las locales o particulares solo en una parte del mismo, por ejemplo el Derecho Foral de Navarra. D. Normas necesarias y normas supletorias. Son normas necesarias las que no pueden derogarse por acuerdo de las partes, por ejemplo, las formas de adopción. Las supletorias no tienen ese carácter forzoso, modificándose a voluntad de las partes, por ejemplo, las cláusulas de los contratos. E. Normas generales y normas especiales. Las generales contienen reglas que se aplican a todas las personas. Las especiales afectan solo a determinadas clases de individuos, cosas o relaciones jurídicas. F. Normas regulares y normas excepcionales.
Las normas regulares afectan a las relaciones jurídicas de modo habitual, mientras que las excepcionales se aplican solo a casos muy concretos. Caracteres. ¿Son características de las normas jurídicas? 1. Su legitimidad o racionalidad. Toda norma jurídica debe ser justa. Existe la legitimidad formal, emanada de los órganos competentes para dictarla, y la legitimidad material, basta con que esté orientada al bien común. 2. Su imperatividad. Las normas jurídicas mandan o prohíben algo. 3. Su bilateralidad o alteridad. Toda norma jurídica crea un derecho para determinadas personas y deberes para otras, es decir, nacen tanto derechos como obligaciones. 4. Su obligatoriedad. Las normas contienen mandatos o prohibiciones que, de no cumplirse voluntariamente, pueden imponerse mediante sanciones. 5. Su generalidad o universalidad. Afectan a toda la comunidad, son un mandato general. No hay generalidad si se dicta una norma para un caso individual. 6. Su coercitividad. Posibilita que se usen medios coactivos para dar cumplimiento a la norma. Eficacia general de las normas jurídicas. El artículo 6 del Código Civil establece: 1. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, si bien hay eficacia restringida. El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen. Error de tipo, antes denominados de hecho. El sujeto no sabe lo que hace. Excluye el dolo y por tanto afecta la antijuricidad. Error invencible, sobre un hecho constitutivo de infracción penal. Excluye la responsabilidad criminal, anula la responsabilidad penal. Error vencible, se castiga como imprudente. Tipicidad culposa, recibirá la pena inferior en 1 o 2 grados. Error sobre un hecho que califique la infracción. Por ejemplo, matar al padre creyendo que es otro. No hay parricidio. Error sobre una circunstancia agravante. Impide su aplicación. Error de prohibición, antes denominado error de derecho. Es el que se tiene sobre la ilicitud de una conducta. El autor sabe lo que hace, pero no sabe que está prohibido. Afecta a la culpabilidad. Cree que obra lícitamente. Será directo si el error es sobre la prohibición contenida en la norma. Será indirecto cuando el error recae sobre las causas de justificación. 2. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. 3. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos en pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. 4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se consideran ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. Según el artículo 7 del Código Civil, punto 1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a la regla de la buena fe. Punto 2. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, que por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para terceros, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. Aplicación de las normas jurídicas. 1. Interpretación. Las normas se interpretan según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. 2. Equidad.
La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. 3. Analogía. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto, pero regulen otro semejante entre los que se aprecia identidad de razón. Es, como hemos visto, un instrumento jurídico que se utiliza para llenar las lagunas de la ley. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. Las disposiciones del Código Civil se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes. 4. Cómputo tiempo. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, se excluirá el inicial del cómputo, comenzando el día siguiente, si los plazos estuvieran fijados por meses o años. Se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.